Pues yo quería traer un tema hoy, que es que además seguramente si habéis ido a llenar el coche recientemente con el combustible, a los precios que está Donald Trump, que está ahí un poco la pinza con la guerra y demás, pues seguramente habréis escuchado la especulación que hay con los precios. Bueno, especulación o no, porque no estamos realmente seguros de que haya una especulación. No sé si vosotros estáis al tanto o no. Sí, sí, no, totalmente. O sea, al final, en cuanto hablas de especulación, ¿por quién sueles hablarlo? ¿Por los petroleros? ¿Por los propios dueños de gasolineras? Pues mira, te comento, cuando sales a la calle y ves la población que va hablando sobre el tema del precio de los combustibles, se habla de una especulación por parte de las gasolineras. Pero claro, entrando ahí, Ujú. si haces un poco de investigación, que he preparado un poquillo, la especulación no viene directa de la gasolinera porque realmente casi el 60% son impuestos en el precio que tenemos y luego las gasolineras no ponen esos precios. Los ponen los operadores que tenemos nacionales porque España no depende de un petróleo directo. Nosotros solo lo traemos de fuera, no tenemos nada de aquí. Entonces dependemos, por la maravillosa idea de no tener nunca nada nuestro, ninguna producción, pues todo venimos de fuera. Entonces, ¿realmente ese precio está bien subido? Que hemos tenido una subida de un 30 o un 40% en el precio prácticamente. Ujú. ¿Esas subidas son reales? ¿Creéis que son reales? ¿O está bien ejecutada o no lo está? Hombre, yo personalmente, cuando hubo el problema ya que hubo con Rusia y demás, ya es verdad que todo después empezó a estabilizarse un poco. Hemos vuelto, como yo, bueno, hemos estado mucho tiempo en Sevilla, viviendo, yendo y viniendo. Yo sé más o menos lo que me costaba a mí cuando yo iba a Sevilla, cuando venía yo echaba 20 euros allá, 20 euros para acá. Y yo con 20 euros llenaba 15 litros. ¿Qué es lo que me he estado dando cuenta? Que al final yo cuando iba a Sevilla eran hace ahora, yo qué sé, 4 años, 5 años, una cosa así, y el precio realmente es el mismo. O sea, después de todo ese problema que hubo con, bueno, la guerra de Rusia y Ucrania y toda la pesca, al final después se volvió a estabilizar. Entiendo que pues volverá a pasar lo mismo. Pues Esperemos. totalmente, porque os voy a explicar, ya que es una cosa que iréis viendo en el podcast y demás, que yo soy un flipado de la bolsa, me gusta mucho el mercado bursátil, y es que las acciones de las materias primas tienen dos tipos de cotización. Una es que cotizan a la alta con efecto cohete, quiere decir que todos los precios se suben para poder amortiguar todos los costes, porque evidentemente los costes de transporte, de logística, los costes de la materia prima se van a encarecer brutal. Entonces ellos tienen que tener esa previsión para después poder acometer esos costes. Y luego, ¿qué pasa? Para subir siempre somos muy rápidos, Ja, pero para bajar no somos tanto. Entonces tenemos una subida cohete y la bajada se llama efecto pluma. ¿Por qué? Porque van bajando vale. siempre con esa incertidumbre de si va a volver a pasar algo o no va a pasar, porque la tensión va a seguir estando, aunque se estabilicen los canales. El problema que tenemos son los canales de distribución, pero cuando se estabilicen, ¿se van a estabilizar de verdad o vamos a tener esa falta de combustible? Entonces, claro, la bolsa responde con esa subida, con efecto cohete de vamos a ver qué está pasando aquí, pero cuando vayan a bajar, bajarán, como te he dicho, pero no sabemos cuándo. Claro, yo creo que un poco con el tema de la especulación al final, o ya quizá el hartazgo que tiene la sociedad al final es que por cada conflicto que ha surgido a nivel internacional, pues tenemos esa subida de precios en gasolinera, bueno, en supermercados en general, ¿no? Que evidentemente en el supermercado va a venir a posterior. Claro, pero al final, bueno, pues yo creo que todos desconocemos realmente el porqué, ¿no? El motivo. Yo recuerdo también la etapa que estaba estudiando al final, hace 6, 7 años que comencé a ir a Murcia, que es donde estaba estudiando la carrera, y en el momento que derivó el estado de alarma aquí en España por el tema del COVID, el precio del gasoil se disparó. Recuerdo de estar incluso por encima de los 2 euros el litro. Después volvió a bajar, ha vuelto a subir. Entonces, más o menos con respecto a lo que decía Pablo, creo que al final estamos un poco ahí en ese baremo, ¿no? En ese intervalo Uh-huh. del precio, pero como digo, y al final creo que lo que tú dices, la sociedad en general, perdón, no sabe el motivo real. Y al Vale. final, realmente lo que sube es lo que tú has dicho, ¿no? Costes de materias primas. Claro, sube el coste de materias primas y por lo tanto esas materias primas se derivan en costes logísticos, suben los costes fijos, porque el coste fijo que tiene una gasolinera es la logística que le trae el material y luego el variable que es Almacenamiento. el barril. Y ese barril, si te sube un 50%, cuando tú tengas que recuperar tu stock de barriles, ese barril va a venir a un precio que es un doble del valor que tenía antes. Entonces, cuando una empresa tiene una caja de 1 millón de euros
pero prevé que va a tener que pagar 2 millones de euros, tiene dos opciones. O subo los precios y con la caja que me va a entrar puedo comprar, o financio. Evidentemente, que es más barato subir los precios. Pues financiar siempre tiene el interés de la financiera. Entonces, claro, se tienen que preparar con esa subida de precio para que la caja que tengan sea adecuada. Claro, igualmente, o sea, al final entiendo el tema de subida de materias primas, logística y tal, pero un poco la pregunta que te quiero hacer es, al final, todos entendemos que las materias primas suben, fluctúan, oferta-demanda, hay canales por los cuales no se pueden traer las materias primas, se tienen que traer por otros canales y sale mucho más caro, pero lo que veo un poco es que realmente cuando pasa todo esto, normalmente el gobierno siempre mira para otro lado, porque al final, como he dicho, es un porcentaje muy alto de impuestos y al final el gobierno no... Yo no lo he visto reaccionar. O sea, yo veo que ahora son cosas que están afectando directamente al pueblo y a la población, pero yo veo que se están hablando de las elecciones andaluzas y se están metiendo unos con otros. Sí, es cierto que con esto que comenta Pablo, vamos, hace un par de días salió Pedro Sánchez anunciando una especie de bajada de impuestos, que es verdad que no sé si eso directamente ha sido lo que ha influido, pero por ejemplo aquí en la gasolinera de los barrios de nuestro pueblo, sí ha bajado ya unos 20-30 céntimos el litro. No sé si eso puede ser esa bajada tan drástica en tan poco margen de tiempo a raíz del anuncio del presidente del gobierno puede ser derivada por ahí, o no van los tiros por ahí. Yo estaba investigando sobre esa bajada, pero creo que todavía no se ha ejecutado. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos una subida muy alta, luego se corrige muy rápido. O se corrige un porcentaje de esa subida que hemos tenido. Todavía tenemos precios altos, como en unos 70, estamos en unos 68, venimos de unos 30. O sea, tenemos una subida. 1,79, si no me equivoco, estaba hoy. Claro, entonces estamos en 2,09, el diésel. Entonces, esa subida que hemos tenido, estamos hablando de que ha bajado otra vez la mitad, pero es una corrección del mercado. Claro, ¿y qué pasa? Ya esto pasó, has mencionado antes el COVID, pasó esa bajada de 30 céntimos. Pero claro, el gobierno siempre es muy inteligente, porque el gobierno, la caja que tiene, siempre la mueve de aquella manera, porque claro, no son una empresa, aunque lo sean, porque para mí el nivel político es una empresa y se debe de gestionar como una empresa, aquí se gestiona como un patio del colegio. ¿Y qué pasa? Que esos 30 céntimos que quisieron bajar en el COVID lo repercutían al empresario. O sea, era el empresario el que daba esa bonificación y luego ellos a posteriori se la bonificaban a ellos. Pero claro, yo tengo una empresa que tengo una caja y yo tengo facturas a 30, 60 y 90 días. Esos 30, 60 y 90 días, si el gobierno no me lo pagara antes, ¿cómo pago yo a mi proveedor? Y si yo no le pago a mi proveedor, ¿cómo mi proveedor vuelve a recuperar ese stock para poderme distribuir a mí? Entonces, es una cosa que pasa como el IVA. Te hacen una inspección, te cobran el IVA y ya te lo devolveré. Entonces, esa medida del gobierno no me parece justa. Me parece justa que se quitara del impuesto. O sea, hay un impuesto que es de transporte y un impuesto que es por combustible, por la Agenda 2030 esta de maravillosa. Entonces, todo Que no eso, existe. claro que, en fin. No existe la Agenda 2030, no está Es que presupuestada, no, exactamente, es no una está cosa aceptada. que yo en el mundo de la agricultura que vengo, pues, date cuenta que, es más, os comento, la gasolinera en sí, el único beneficio que tiene por litro es de 2 a 5 céntimos. Entonces, ¿tú crees que una gasolinera con el margen que tiene quiere subir el precio a ese nivel? Es que le da igual, porque el 90% de las gasolineras, a no ser que sea low cost, que tiene una estructura muy básica, que es un solo empleado y una estructura muy pequeña, que tienen unos costes fijos muy bajitos, pero realmente ganan dinero con lavado de coches, es su vía de monetización más grande y más rentable, y luego la tienda. Pues entonces, evidentemente, yo creo que la gasolinera realmente no le interesa ni subir los precios ni lo quiere hacer, porque al final va a tener que estar compitiendo en una cosa que para eso es una competencia desleal entre ellos, porque ellos no quieren competencia, pero no quieren tenerlo a 2,10, que yo, por ejemplo, en la BP de los barrios no puedo usar, porque digo, es que a 2,10, si lleno la zoneta del trabajo todos los días, es que el margen mío se va al carajo. Entonces, ahí yo creo que el gobierno deberá actuar, pero deberá actuar bien. Bueno, y ya que tenemos tan cercano aquí a Gibraltar, ¿por qué motivo, no? En ese aspecto, o el gobierno en que influye en esa diferencia. Pues muy, muy sencillo, porque tenemos ahí una cosa, y es que lo primero es que hay una cosa que nunca tenemos en cuenta en todo, que son los acuerdos internacionales. Nosotros tenemos acuerdos internacionales con países que realmente prácticamente no nos benefician en nada, porque los acuerdos internacionales se hacen como si hago un acuerdo empresarial, necesito algo que me aporte más o al menos que no me reste.
Entonces, Inglaterra tiene unos acuerdos internacionales muy interesantes que nosotros no los tenemos y luego ellos tienen unos impuestos mucho más bajos que nosotros. Entonces, claro, si ya te he comentado que tenemos un 50% de impuestos en el precio del combustible, si tú quitas ese 50%, estamos más baratos que Gibraltar. Estaríamos hablando de pagar la gasolina a 0,70, 0,80. Es que eso sería un lujo. Lo suyo. Claro. Es que, es que yo no lo consideraría ni siquiera un lujo, lo Es que tú consideraría algo lógico y normal. Es que tú piensas que en Dubái estamos hablando de precios más baratos de 0,60 al litro. Sí. Pero es que no hay impuestos. Sí, pero claro, Dubái también se ahorra muchísima logística. Claro. Se ahorra, entiendo que las materias primas ellos las hagan mucho más barato. Exactamente. Pero de todas maneras, el refinado es diferente. Porque tienen la materia prima, pero el refinado no tienen allí estructuras tan grandes como para hacer refinado. O sea, hemos tenido una buena masa de refinería, de empresas, hasta que se han ido yendo. Ferroviazo es la última que salió del país por culpa de este agobio fiscal que tenemos. Claro. Presión. Exactamente. Pues entonces yo, por cerrar el temilla un poco, pues yo desde mi punto de vista no lo veo especulación, lo veo normal. O sea, ya no con nada en comentarios seguramente si lo ves normal o no lo ves normal. Yo lo veo muy normal esa subida de precio porque la caja hay que buscarla de alguna manera. Hay que pagar esas materias primas, hay que pagar esos costes, hay que pagar esos impuestos. Y si no hacen una subida de precios, que no veo otra forma de pagar esas materias primas. A nivel empresarial es imposible. Para mí, desde mi punto de vista, es insostenible. Y evidentemente yo hablo de unos números que no es tener una petrolera. Claro. Pero lo veo insostenible. Lo veo insostenible porque esa caja solo te lo da el cliente. Pues además, si hoy en día vas a un banco a financiarte para caja, lo más probable es que te denieguen el crédito. Porque ya llevo muchos problemas con esos créditos y los bancos no quieren darle crédito por caja, porque la caja realmente es algo que tú tienes que tener. Tú puedes por una inversión a futuro, por cualquier cosa de estocaje, por aumento o infraestructura, pero por caja no te lo van a dar. Entonces tienen que buscar las maneras. Y luego el operador logístico que tenemos aquí, si se ve afectado como se está viendo en cuanto al nuevo puerto que tenemos o que se está construyendo en Taje, como es Algeciras, pues nos encarecerá mucho más. Y luego todo esto pasará, que era una cosa que iba a comentar antes que se me ha pasado, es que hay agricultores que han decidido no coger cosechas por el coste del combustible. Entonces eso, pues como la ley de la oferta y la demanda, tendremos menos productos, tendremos un precio más caro. Y es cierto que ese tema salió, vamos, el otro día en el telediario, el tema de los agricultores que estaban planteándose incluso, creo, una huelga debido a, bueno, a la influencia que tienen ellos la subida del precio del combustible. Es que además nosotros pensamos en consumo de automóviles, pero un consumo de una maquinaria agrícola es alto. Cuando te repercute en un 30% de subida, si el margen que te daba era un 20%, es que no va a haber margen posible para ellos. Y ellos van a pagar dinero. Es que como una empresa paga dinero, que lo hace por hobby, pues... Claro, no, totalmente. Totalmente. Es un poco lo que hablamos, ¿no? El tema, yo es que estoy obcecado con el tema de impuestos. A mí no me parece, que no me parece lógico. Yo pienso que los impuestos son necesarios. Son necesarios, pero no en un 50, no un 60. No como pagamos, que mucha gente no lo sabe porque no sabe leer una factura de la luz, no sabe leer una factura del agua, pero que un día de hoy os ponéis a leer la factura de la luz, os ponéis a leer la factura del agua, o sea, hacéis una fotito, se la preguntáis a ChatGPT, vais a flipar de lo que pagáis de luz y de agua. Y bueno, y en la nómina ya, ni te digo. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, pues tendremos ese problema ya no solo del combustible, sino de los alimentos, que lo veremos repercutido en la cesta de la compra, que ya de por sí está harta. Ya de por sí está harta. Que tenemos la inflación que tenemos. Es más, otra cosa que apuntaban los inversores era que era más interesante estar invertido, o sea, hacer tus ahorros con esta subida petrolera, que tus ahorros estuvieran invertidos en la materia prima que estamos hablando, porque se compra con dólares. El petróleo se compra en dólares. Entonces, si se devalúa la moneda del dólar, porque evidentemente estamos en una guerra que en teoría Estados Unidos va a ganar, pero te digo en teoría porque Rusia está ahí entre medio, está Corea entre medio, pues están ahí, que no sabemos si se van a liar o no. Entonces, si en caso de que no la llegara a ganar Estados Unidos, el dólar se devaluaría muchísimo. Entonces, mucho más interesante siempre se ha invertido que fuera, porque la inflación te va a devaluar la moneda fía, que es el euro en nuestro caso, bestial. Entonces, ve. Yo no concedo de inversión, ya lo digo, pero yo estoy flipado con eso y yo, por ejemplo, estoy invertido. No tengo euro porque creo que se va a devaluar a una velocidad increíble. No sé si vosotros estáis invertidos o no, pero